Los dioses ocultos. En el principio Dios creó los cielos y la tierra. Comencemos por el principio de este libro llamado la Biblia. En el primer versículo del libro de Génesis leemos que en el principio de la creación material, Dios creó la tierra y también los cielos, los cuales ya hemos visto que son los diferentes universos. En el original texto masorético hebreo se lee, Berechit, bara Elohim et hasamayim, beet, haaretz. Analicemos dos palabras que encierran mucho significado en esta oración. La primera es bara, que significa crear de la nada. Es interesante que este verbo está ligado únicamente a la palabra Dios en toda la Biblia, de modo que inferimos claramente que Él es el único que posee tal atributo de crear algo de la nada. Cuando después leemos el segundo versículo de Génesis, vemos que la tierra estaba desordenada y vacía, y a partir de esto Dios se dispone a recrearla o darle forma y repoblarla como al principio. Los científicos estiman que el planeta Tierra tiene aproximadamente 4.600 millones de años. Mediante el análisis de isótopos de rocas de meteoritos, se ha llegado a estos datos. También se estima que la vida en la Tierra comenzó hace 3.500 millones de años. Nuestra historia como humanidad, en realidad comienza a partir del versículo 2 del capítulo 1 de Génesis. Antes de la creación del hombre, ya han existido otras creaciones, nosotros no somos el comienzo. En la actualidad ya está demostrado que civilizaciones mucho más avanzadas que la nuestra, poblaron la Tierra. Prueba de ello son los vestigios arqueológicos, los cuales, es bien sabido que el hombre no pudo haberlos creado, pues no se posee tecnología alguna para replicarlos. Volviendo al primer versículo de la Biblia, encontramos un dato muy interesante en la segunda palabra enigmática, Elohim. En hebreo, la palabra Elohim es un plural de la palabra El, o Eloha, que significa Dios. De este modo, cuando escuchamos Elohim, deberíamos referirnos a dioses. Aunque plural, en el contexto bíblico, a menudo se refiere al único Dios de Israel, esto según para enfatizar su poder, autoridad y grandeza. En muchos pasajes, Elohim se usa en conjunto con el nombre propio de Dios, el tetragramatón formado por las letras Y, H, W, H, y en muchas traducciones han sustituido el nombre por el de Señor, de modo que se lee, Dios el Señor. Pero, ¿de dónde surge esta ambigüedad? Antiguamente los eruditos de la ley quisieron evitar el uso del nombre sagrado, haciendo caso a lo que dice el mandamiento en Éxodo 27 y Deuteronomio 5:11, no tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano. Esto implica no usar el nombre de Dios de manera irrespetuosa, superficial o para fines engañosos. No se refiere solo a la pronunciación, sino a la actitud y el uso que se le da al nombre divino, el cual implica honrar y respetar a Dios en todo momento. No debemos jurar en falso usando el nombre de Dios para respaldar una mentira o engaño. No debemos usar el nombre de Dios descuidadamente, evitando mencionarlo en situaciones triviales o sin sentido, sin la reverencia debida. No se debe usar el nombre de Dios para legitimar acciones malas, justificar comportamientos o decisiones que van en contra de su voluntad. No blasfemar y no usar el nombre de Dios para ofender o insultar. En esencia, el mandamiento busca promover una relación de respeto y reverencia hacia Dios, reconociendo su santidad y trascendencia. No se trata solo de evitar pronunciar su nombre, sino de vivir de acuerdo con sus principios y valores en cada aspecto de la vida. Pero aún hay algo más encerrado en el primer versículo. Tenemos que plantearnos la siguiente pregunta: ¿por qué usar la palabra plural Elohim, cuando existe el singular El para referirse a Dios? Explicábamos que según dicen que se hace de este modo para enfatizar su poder. En verdad el lector pudiese considerar esto necesario cuando se lee, Dios creó, de la nada los cielos y la tierra. Ya en sí la palabra Dios, concebido en la mente del hombre como creador único, no requeriría mayor énfasis en su excelencia o majestad, sin mencionar que Él es el único que posee el atributo de crear de la nada. No tendría ningún sentido confundir al lector, a menos que esto haya sido deliberado, con la finalidad de ocultarnos algo importante. Leamos una vez más desde el texto hebreo original. En el principio los dioses crearon los cielos y la tierra. ¿Es aquí donde surge el conflicto? ¿Acaso nos han mentido diciendo que solamente existe un Dios? ¿O es que en realidad existen más dioses que han creado al género humano? O tal vez no son verdad las palabras de aquel que dijo a Ciro, un rey que tenía por adoración a muchos dioses:
por amor de mi siervo Jacob, y de Israel mi escogido, te llamé por tu nombre, te puse sobrenombre, aunque no me conociste. Yo soy el Eterno, y ninguno más hay, no hay Dios fuera de mí. Yo te ceñiré, aunque tú no me conociste, para que se sepa desde el nacimiento del sol, y hasta donde se pone, que no hay más que yo el Eterno, y ninguno más que yo, que formo la luz y creo las tinieblas, que hago la paz y creo la adversidad. Yo el Eterno soy el que hago todo esto. En el capítulo 1 del libro de Génesis leemos, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Observe el lector que se dice, hagamos. Es una palabra en plural y denota que más de una persona está participando. Ahora muchos podríamos pensar que esto se refiere a la llamada Trinidad de Dios, es decir, al Padre, Hijo y el Espíritu Santo. Sin embargo, iremos develando el misterio. Existe una deidad por encima de todo lo creado, sin principio, sin fin, un ser atemporal que lo nombramos Dios, y de esto no tenga duda, pues aun con el error humano, ya sea sin intención o deliberadamente, existe mucha evidencia para esclarecer la duda, y las sagradas escrituras fueron hechas con el propósito de iluminar el camino del hombre hacia el reencuentro con su Creador. No se requiere ser un erudito en el tema, ni años de investigación, tampoco títulos de doctorado. En Mateo 11:25 leemos, en aquel tiempo, respondiendo Jesús, dijo, te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos, y las revelaste a los niños. Basta ser humildes y creer lo que Dios ha dicho al respecto, pidan, y se les dará, busquen, y hallarán, llamen a la puerta, y se les abrirá. Porque cualquiera que pide, recibe, y el que busca, encuentra, y al que llama, se le abrirá. ¿Qué hombre hay de entre ustedes, a quien si su hijo pidiere pan, le dará una piedra? ¿Y si le pidiere un pez, le dará una serpiente? Pues si ustedes, siendo malos, saben dar buenas dádivas a sus hijos, ¿cuánto más su Padre que está en los cielos, dará buenas cosas a los que le piden? Mateo capítulo 7 versos 7 al 11. En el capítulo 33 del profeta Jeremías también podemos encontrar escrito, así ha dicho el Eterno, que hizo la tierra, el Eterno que la formó para afirmarla, el Eterno es su nombre, clama a mí, y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Quien busca la verdad la encontrará. Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad, átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón, y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Proverbios capítulo 3 versos 3 y 4. Leemos en Génesis que Dios se dispone a ordenar de nuevo nuestro universo, y con ello la tierra, la cual se encontraba desordenada y vacía, por el juicio efectuado por Dios, a causa de la rebelión angelical. Hemos visto que cuando se llega al verso 26 del primer capítulo, Dios se dirige a otros personajes y, al parecer, conjuntamente deciden hacer al hombre a su imagen de acuerdo a su semejanza. Dios aparentemente consulta a sus subordinados con respecto de la creación del hombre, sin embargo, esto debe ser un gesto de cordialidad con los suyos, por ejemplo, lo vemos cuando dice, porque no hará nada el Eterno, el Señor, sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Amós 3:7. No quiere decir que Dios literalmente tomará una decisión sin la aprobación de los profetas, más bien, Él está siendo amable respecto a esto. El cuadro lo vemos en el libro de Job, en el capítulo 38. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber, si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó sus medidas, si lo sabes? ¿O quién extendió sobre ella cordel? ¿Sobre qué están fundadas sus bases? ¿O quién puso su piedra angular, cuando alababan todas las estrellas del alba, y se regocijaban todos los hijos de Dios? Pero ¿quiénes son aquellos a quienes se dirige Dios y que, al parecer, junto con Él, orquestan la creación? Para entender mejor esto veamos lo que dice Deuteronomio capítulo 32 versos 7 al 9, acuérdate de los tiempos antiguos, considera los años de muchas generaciones, pregunta a tu padre, y él te declarará, a tus ancianos, y ellos te dirán.
Cuando el Altísimo hizo heredar a las naciones, cuando hizo dividir a los hijos de los hombres, estableció los límites de los pueblos según el número de los hijos de Israel. Porque la porción del Eterno es su pueblo, Jacob la heredad que le tocó, ¿entre quienes se repartieron las naciones? En el Evangelio de Juan capítulo 14 versos 29 y 30 leemos lo siguiente, y ahora se los he dicho antes que suceda, para que cuando suceda, crean. No hablaré ya mucho con ustedes, porque viene el príncipe de este mundo, y él nada tiene en mí. El príncipe de este mundo sabemos que es Satanás. En el capítulo 10 del libro de Daniel encontramos lo siguiente, entonces me dijo, Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días, pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme, y quedé allí con los reyes de Persia. Vemos en este pasaje cómo el principado de Persia se opone al arcángel Miguel, quien es príncipe del pueblo de Israel. Al igual, en el capítulo 28 del libro de Ezequiel, la realidad se entremezcla con el mundo invisible, el profeta se dirige al rey del Líbano, sin embargo, el mensaje va dirigido a Satanás. Vino a mi palabra del Eterno, diciendo, Hijo de hombre, di al príncipe de Tiro, así ha dicho el Eterno, el Señor, por cuanto se enalteció tu corazón, y dijiste, yo soy un Dios, en el trono de Dios estoy sentado en medio de los mares, siendo tu hombre y no Dios, y has puesto tu corazón como corazón de Dios, he aquí que tú eres más sabio que Daniel, no hay secreto que te sea oculto. Más adelante, en el mismo capítulo leemos. Vino a mi palabra del Eterno, diciendo, Hijo de hombre, levanta endecha sobre el rey de Tiro, y dile, así ha dicho el Eterno, el Señor, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría, y acabado de hermosura. En Edén, en el huerto de Dios estuviste, de toda piedra preciosa era tu vestidura. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios, allí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado, hasta que se halló en ti maldad. El Salmo 82 también nos revela cómo Dios juzga entre las naciones y sus gobernantes, tanto físicos como espirituales, a estos últimos les llama dioses, es decir los principados angelicales, también llamados arcontes, les advierte del juicio venidero debido a su iniquidad. Dios está en la reunión de los dioses, en medio de los dioses juzga, ¿hasta cuándo juzgarán injustamente y aceptarán las personas de los impíos? Defiendan al débil y al huérfano, hagan justicia al afligido y al menesteroso. Libren al afligido y al necesitado, libérenlo de mano de los impíos. No saben, no entienden, andan en tinieblas, tiemblan todos los cimientos de la tierra. Yo dije, ustedes son dioses, y todos ustedes hijos del Altísimo, pero como hombres morirán, y como cualquiera de los príncipes caerán. Levántate, oh Dios, juzga la tierra, porque tú heredarás todas las naciones. Vemos aquí, en palabras de Asaf, cómo Dios juzgará a estos principados, a los cuales les llama dioses, después heredará todas las naciones que pertenecían al príncipe de este mundo. El juicio de estos principados será junto con el juicio de los hombres y, al igual que estos, morirán. Tal sentencia será llevada por medio de los elegidos como dice el apóstol Pablo en el capítulo 6 de la primera carta a los Corintios, ¿osa alguno de ustedes, cuando tiene algo contra otro, ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? ¿O no saben que los santos han de juzgar al mundo? ¿Y si el mundo ha de ser juzgado por ustedes, son indignos de juzgar cosas muy pequeñas? ¿O no saben que hemos de juzgar a los ángeles? En Isaías vemos acerca de este juicio, acontecerá en aquel día, que el Eterno castigará al ejército de los cielos en lo alto, y a los reyes de la tierra sobre la tierra. Y serán amontonados como se amontona a los encarcelados en mazmorra, y en prisión quedarán encerrados, y serán castigados después de muchos días. Isaías capítulo 24 versos 21 y 22. Algunos expositores bíblicos, con respecto al Salmo 82, han relacionado la palabra Elohim con la palabra jueces, queriendo justificar que en realidad, cuando se menciona dioses, se refiere a los jueces humanos,
Pero el texto no deja dudas, ustedes son dioses, y todos ustedes hijos del Altísimo, pero, al igual que mueren los hombres, ustedes han de ser muertos. Es la misma sentencia que usa Dios para aquellos espíritus, cuyo cuerpo fue destruido en el diluvio, aquellos gigantes de renombre de Génesis 6. En Isaías 26:13 se lee, Eterno, Dios nuestro, otros señores fuera de ti se han enseñoreado de nosotros, pero en ti solamente nos acordaremos de tu nombre. Muertos son, no vivirán, han fallecido, no resucitarán, porque los castigaste, y destruiste, y deshiciste todo su recuerdo. En la concordancia Strong, dice acerca de otros señores de la raíz hebrea Adón, que significa, gobernador o controlador, humano o divino, amo, dueño o señor. Por inferencia podemos decir que el texto bien podría ser, Eterno Dios nuestro, otros dioses se han enseñoreado de nosotros. En Efesios podemos saber quiénes son estos jueces injustos que señorean sobre la tierra. Por lo demás, hermanos míos, fortalezcanse en el Señor y en el poder de su fuerza. Vístanse de toda la armadura de Dios, para que puedan estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Vemos aquí la organización jerárquica de aquellos que dominan el mundo. Príncipes de las naciones, potestades y gobernadores de oscuridad, jueces corruptos de lo alto, que si bien, en un principio fueron puestos por el más alto para gobernar con justicia, acabaron inclinados al mal, al igual que su superior, aquel querubín protector. Estos son a los que se refiere el Salmo 82, son quienes corrompen al mundo y tienen por servidores a los gobernantes de las naciones. De no existir estos dioses menores, ¿qué sentido tendría el primer mandamiento de la ley? No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy el Eterno tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Ya hemos visto que la palabra dioses del hebreo Elohim significa gobernantes o jueces, los cuales están delegados por el Dios Altísimo para dirigir la creación. El problema radica en que algunos se han corrompido siguiendo sus propios deseos y no sujetándose a las leyes del Dios eterno. De igual modo ocurre con los seres humanos cuando se desvían de las normas establecidas por alguien superior a ellos, desvían el camino considerando sus propias leyes y, creyendo ser sabios, caen en el error. Forman para sí mismos dioses o ellos mismos son su Dios. En estos últimos tiempos hay, al parecer, un derramamiento de sabiduría entre estos hombres, cualquiera cree tener autoridad para enseñar todo menos el conocimiento de la verdad. Afirmaciones como, el Dios de la Biblia no es el Dios creador, o si su nombre se escribe o se pronuncia de tal o cual manera, sin hacer mención de la cantidad de desinformación con respecto a las civilizaciones preadámicas y el origen de la tierra. Si bien al profeta Daniel se le dijo que en los últimos tiempos el conocimiento se aumentaría, la gente, lejos de aprovecharlo, está solo sirviendo para que se alejen más y más del Creador, al igual que un objeto fuera de la órbita, hasta perderse en densa oscuridad. De estos hombres nos advierte el apóstol Pedro. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre ustedes falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado, y por avaricia harán mercadería de ustedes con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda, y su perdición no se duerme. Atrevidos y contumaces, no temen decir mal de las potestades superiores, mientras que los ángeles, que son mayores en fuerza y en potencia, no pronuncian juicio de maldición contra ellas delante del Señor. Pero estos, hablando mal de cosas que no entienden, como animales irracionales, nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición, recibiendo el galardón de su injusticia, ya que tienen por delicia el gozar de deleites cada día. Estos son inmundicias y manchas, quienes aun mientras comen con ustedes, se recrean en sus errores.
Tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia, y son hijos de maldición. Han dejado el camino recto, y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Bior, el cual amó el premio de la maldad, y fue reprendido por su iniquidad, pues una muda bestia de carga, hablando con voz de hombre, refrenó la locura del profeta. Estos son fuentes sin agua, y nubes empujadas por la tormenta, para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre. Notemos que dice, no temen decir mal de las potestades superiores, mientras que los ángeles, que son mayores en fuerza y en potencia que los hombres, no pronuncian juicio de maldición contra ellas delante de Dios. ¿Por qué habrían los ángeles de pronunciar juicio a estos dioses menores, si no fuera porque entre ellos hay dioses corruptos? De igual manera leemos en el verso 8 de Judas, no obstante, de la misma manera también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Por otra parte, en la Biblia se hace mención de los dioses de las naciones, que no son lo mismo de las potestades que hemos mencionado. En el capítulo 2 del libro de Daniel se lee, porque el asunto que el rey demanda es difícil, y no hay quien lo pueda declarar al rey, salvo los dioses cuya morada no es con la carne. Pero los ídolos que adoran los hombres son de jerarquía inferior, podríamos llamarlos semidioses. Pues son una mezcla de ángeles con humanos, los llamados demonios. En el libro de Enoc leemos lo siguiente, y ahora, los gigantes que han nacido de los espíritus y de la carne, serán llamados en la tierra espíritus malignos y sobre la tierra estará su morada. Los espíritus malos proceden de sus cuerpos, porque han nacido de humanos, y de los santos vigilantes es su comienzo y origen primordial. Estarán los espíritus malos sobre la tierra y serán llamados espíritus malos. Los espíritus del cielo tienen su casa en el cielo y los espíritus de la tierra, que fueron engendrados sobre la tierra, tienen su casa en la tierra. Y los espíritus de los gigantes, de los nefilim, que afligen, oprimen, invaden, combaten y destruyen sobre la tierra y causan penalidades, ellos aunque no comen tienen hambre y sed y causan daños. Estos espíritus se levantarán contra los hijos de los hombres y contra las mujeres porque de ellos proceden. Después de la muerte de los gigantes, cuando los espíritus han salido de su cuerpo, su carne será destruida antes del juicio. Serán así destruidos hasta el día de la gran consumación, del gran juicio en el cual el tiempo terminará para los vigilantes e impíos y serán totalmente consumados. Libro de Enoc capítulos 15 y 16. En el capítulo 20 del libro de Apocalipsis, se lee acerca de la adoración de estos semidioses o demonios que se encuentran detrás de las imágenes hechas por humanos. Y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aun así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios, y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar, y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, de su fornicación, ni de sus hurtos. En México hay un ídolo muy venerado, no solamente en el país, también en muchas partes del mundo. En declaraciones de un reconocido ufólogo mexicano, narra a los medios cómo se presentó él con su equipo de investigación en el templo donde se adora esta imagen, solo a él se le permitió estar a puerta cerrada, en cercanía de la imagen. Cuando él la contemplaba, fijando sus ojos en su mirada, una voz le dijo con tono muy firme, ¿qué quieres de mí? No era una dulce voz angelical en ningún sentido. En el libro El Testamento de Salomón leemos lo siguiente, y cuando se fueron, ordené que trajeran a Ornias y le dije, dime cómo sabes esto, y él respondió. Nosotros los demonios ascendemos al firmamento del cielo, y volamos entre las estrellas. Y escuchamos las frases que salen sobre las almas de los hombres, y de inmediato venimos, y ya sea por fuerza de influencia, o por fuego, o por espada, o por algún accidente, velamos nuestro acto de destrucción. Y si un hombre no muere por algún desastre inoportuno o por violencia, entonces los demonios nos transformamos de tal modo que nos parezcamos a los hombres, y seamos adorados en nuestra naturaleza humana. Por lo tanto, habiendo escuchado esto, glorifiqué al Señor Dios, y nuevamente pregunté al demonio, diciendo, dime cómo pueden ascender al cielo, siendo demonios, y entre las estrellas y los santos ángeles se entremezclan. Él respondió,
Así como las cosas se cumplen en el cielo, así también en la tierra los tipos de todos ellos. Porque hay principados, autoridades, gobernantes mundiales, y nosotros los demonios volamos por el aire, y nosotros escuchamos las voces de los seres celestiales, y examinamos todos los poderes. Testamento de Salomón 113 al 114. Vemos entonces cómo estos seres buscan ser adorados engañando a la humanidad. En el libro El Testamento de Job vemos un cuadro muy similar. Job tiene celo por Dios a causa de un ídolo que extraviaba al pueblo. Él se dispone a ponerle fin, pero le es revelado que Satanás está detrás de todo esto. Yo era un hombre muy rico que vivía en el este en la tierra Ausitis, y antes que el Señor me llamara Job, fui llamado Jobab. El comienzo de mi prueba fue así. Cerca de mi casa estaba el ídolo de uno adorado por la gente, y vi constantemente las ofrendas quemadas que le traían como Dios. Entonces reflexioné y me pregunté, ¿es este el que hizo el cielo y la tierra, el mar y a todos nosotros? ¿Cómo sabré la verdad? Y esa noche, mientras dormía, una voz llegó y gritó, Jobab. Jobab, levántate y te diré quién es el que deseas conocer. Sin embargo, es a quien la gente trae ofrendas quemadas y libaciones, no es Dios, sino que es el poder y el trabajo del seductor, por medio de cual engaña a la gente. Y cuando escuché esto, caí a tierra y me postré diciendo, Señor, quien habla por la salvación de mi alma. Te ruego, si este es el ídolo de Satanás, yo te ruego, déjame ir de aquí y destruirlo y purificar este lugar. Porque no hay nadie que pueda prohibirme hacer esto, ya que soy el rey de esta tierra, para que aquellos que la habitan no se desvíen más. Y la voz que habló desde la llama me respondió, puedes purificar este lugar, pero les anuncio lo que el Señor me ordenó que les dijera, porque yo soy el arcángel de Dios. Y dije, lo que sea que se le diga a su siervo, lo oiré. Y el arcángel me dijo, de esta manera habla el Señor. Si te comprometes a destruir y quitas la imagen de Satanás, él se pondrá furioso para librar una guerra contra ti, y él mostrará contra ti toda su malicia. Él traerá sobre ti muchas plagas severas, y tomará de ti todo lo que tienes. Él se llevará a tus hijos, y te infligirá muchos males. En el libro de Job, en el Antiguo Testamento, podemos leer el desenlace de esta historia. Dios restaura la salud de Job y le devuelve mucho más de lo que había perdido, y tuvo 7 hijos y 3 hijas, y no había mujeres más hermosas que las hijas de Job en toda aquella tierra. Canten al Eterno cántico nuevo, canten al Eterno, toda la tierra. Canten al Eterno, bendigan su nombre, anuncien de día en día su salvación. Proclamen entre las naciones su gloria, en todos los pueblos sus maravillas. Porque grande es el Eterno, y digno de suprema alabanza, temible sobre todos los dioses. Porque todos los dioses de los pueblos son ídolos, pero el Eterno hizo los cielos. Alabanza y magnificencia delante de él, poder y gloria en su santuario. Salmos capítulo 96 versos 1 al 6. En el libro del profeta Isaías, en el capítulo 43, Dios nos deja muy claro quién es Él, hablándole a su pueblo Israel, a quienes los llama sus testigos, pues ellos vieron todos los milagros cuando los sacó del país de Egipto, y como entregó naciones muy perversas en sus manos, por amor de su pueblo los reunió en tiempo antiguo, y los hizo una nación, y al fin de los tiempos los traerá de vuelta a su tierra, de todas las naciones a donde fueron dispersos por su idolatría. Verdad es. Ustedes son mis testigos, dice el Eterno, y mi siervo que yo escogí, para que me conozcan y crean, y entiendan que yo mismo soy, antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Yo, el Eterno, y fuera de mí no hay quien salve. Yo anuncié, y salvé, e hice oír, y no hubo entre ustedes Dios ajeno. Ustedes, pues, son mis testigos, dice el Eterno, que yo soy Dios. Aún antes que hubiera día, yo era, y no hay quien de mi mano libre. Lo que hago yo, ¿quién lo estorbará? Isaías capítulo 43 versos 1 al 13. Más adelante, en el capítulo 45 de Isaías, Dios vuelve a pronunciarse como el Dios creador, tanto del universo como de la humanidad. Ay del que pleitea con su hacedor, el tiesto con los tiestos de la tierra, dirá el barro al que lo labra, ¿qué haces, oh tu obra, no tiene manos? Ay del que dice al Padre, ¿por qué engendraste, y a la mujer, por qué diste a luz?
Así dice el Eterno, el Santo de Israel, y su Formador: pregúntenme de las cosas por venir, mándenme acerca de mis hijos, y acerca de la obra de mis manos. Yo hice la tierra, y creé sobre ella al hombre. Yo, mis manos, extendieron los cielos, y a todo su ejército mandé. Isaías capítulo 45 versos 9 al 12. En el primer capítulo de Juan, encontramos los versos más reveladores de toda la Biblia. Nos dejan claro quién es aquel que creó el universo. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Juan capítulo 1 versos 1 al 2. Y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vivimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan 1:14. En el libro de los Salmos, en el capítulo 33 leemos: Por la palabra del Eterno fueron hechos los cielos, y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Salmos 33:6. Porque Él dijo, y fue hecho, Él mandó, y existió. Salmos 33:9. De este modo, es más que evidente que Jesús, el Cristo, el Verbo de Dios, es también Dios, el mismo Dios de Génesis 1:1. Yo y el Padre uno somos. Juan 10:30. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo, el cual, Jesucristo, siendo el resplandor de su gloria, la gloria del Padre, y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Hebreos capítulo 1 versos 1 al 3. Oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios, e inescrutables sus caminos. Porque, ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero, para que le fuese recompensado? Porque de él, y por él, y para él, son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos. Amén. Romanos capítulo 11 versos 33 al 36. Para entender mejor la unidad de Dios leamos lo que dice el libro de Melquisedec. En la historia de un vaso, Abraham habla al respecto. Yo estaba acostumbrado a ver el fuego sagrado entronizado sobre un gran altar de piedras, en medio de las alabanzas de muchos pastores, de entre los cuales yo me destacaba como maestro y sacerdote. En aquellos momentos de adoración, yo me vestía con los mejores mantos, y hacía la pregunta de realizar el sacrificio, solamente cuando todos mis siervos estuviesen reunidos a mi alrededor, para que escuchasen mis consejos y advertencias. En la hora del sacrificio, yo levantaba hacia el cielo mi espada desenvainada, y, con palabras amedrentadoras, proclamaba la grandeza del Señor de los ejércitos, el Dios todopoderoso que domina sobre los cielos y la tierra. Vibrando la espada en el aire, en un movimiento amenazador, yo representaba delante de mis pastores la imagen de un Dios severo, que siempre está listo para repeler cualquier confrontación. Después de esa demostración de soberanía y poder, tomaba yo una oveja de las manos de un pastor y la amarraba sobre el altar. Para que estuviese bien clara la ira divina, pinchaba yo sobre su cuello, golpeándola severamente hasta verla perecer. En aquel momento yo descendía del altar y permanecía esperando el fuego sagrado que jamás dejó de manifestarse sobre el sacrificio. Yo había aprendido desde la infancia a reverenciar el fuego sagrado, creyendo que ello era una revelación visible de Yahvé, el gran Dios invisible. Hasta entonces, yo lo veía como un fuego único e indivisible. Ahora, al transportar en un humilde jarro la llama que se había desprendido del altar, mis pensamientos se agitaban con el surgimiento de un nuevo concepto sobre el Creador. El concepto de un Dios sufridor que es capaz de desprenderse del gran Yahvé, representado por el fuego sagrado, para acompañar al pecador en su jornada. Arrepentido, me postré delante del vaso y lloré amargamente. Tenía ahora conciencia de que todo el celo demostrado junto al altar, tenía como finalidad la exaltación de mi orgullo, y no la del amor de aquel que me acompañaba por el camino. Súbitamente, se me grabó en la mente la convicción de que aquella pequeña llama, que se había desprendido del fuego sagrado, era una representación del Mesías, que se desprendería del gran Yahvé, para ser el Dios con nosotros, compañero en todas nuestras jornadas.
Al sobrevenirme esta convicción, la llama se alegró, tornándose más brillante y calurosa. En el libro de Éxodo Dios revela su nombre a Moisés. Yo soy el que soy. El verbo ser, aquí, representa una atemporalidad, es decir, el siempre eso existe. Una expresión más cercana a esto la encontramos en el libro de Apocalipsis en 3 citas. En el capítulo 1 versos 4 y 8 y en el capítulo 4 verso 8. Juan, a las 7 iglesias que están en Asia. Gracia y paz a ustedes, del que es y que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono. Yo soy el Alfa y la Omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban día y noche de decir: Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es, y el que ha de venir. Yahvé es una de las posibles pronunciaciones del nombre de Dios en el hebreo bíblico, representado por el tetragramatón, el cual es la forma escrita del nombre de Dios en hebreo. Aunque la pronunciación original se perdió, Yahvé es una reconstrucción común que se considera la más probable por muchos eruditos. Debido a una prohibición religiosa, el nombre no se decía en voz alta, en su lugar se utilizaban sustitutos como Adonai. Es decir, mi Señor. Con el tiempo, la pronunciación original se perdió, y hoy en día existen diferentes propuestas, siendo Yahvé una de las más aceptadas. Yahvé se interpreta como yo soy el que soy, o, el causa que sea, sugiriendo un Dios eterno y creador, en contraste con otros dioses de la antigüedad. Dijo Moisés a Dios: He aquí que llego yo a los hijos de Israel, y les digo: el Dios de sus padres me ha enviado a ustedes. Si ellos me preguntaren: ¿cuál es su nombre?, ¿qué les responderé? Y respondió Dios a Moisés: Yo soy el que soy. Y dijo: Así dirás a los hijos de Israel: el que es me ha enviado a ustedes. Además dijo Dios a Moisés: Así dirás a los hijos de Israel: el Eterno, el Dios de sus padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, me ha enviado a ustedes. Este es mi nombre para siempre, con él se me recordará por todos los siglos. Éxodo capítulo 3 versos 13 al 15. Yo soy, es la misma afirmación que Jesucristo ha hecho de sí mismo cuando confrontó a los fariseos, quienes eran los religiosos de aquel tiempo, y le cuestionaron acerca de quién era él. Con gran autoridad Jesús les responde: ustedes son de abajo, yo soy de arriba; ustedes son de este mundo, yo no soy de este mundo. Por eso les dije que morirán en sus pecados, porque si no creen que yo soy, en sus pecados morirán. Juan 8:23. ¿Eres tú acaso mayor que nuestro padre Abraham, el cual murió, y los profetas murieron? ¿Quién te haces a ti mismo? Respondió Jesús: si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es, mi Padre es el que me glorifica, el que ustedes dicen que es su Dios, pero ustedes no le conocen, mas yo le conozco, y si dijere que no le conozco, sería mentiroso como ustedes, pero le conozco, y guardo su palabra. Abraham, su padre, se gozó de que había de ver mi día, y lo vio, y se gozó. Entonces le dijeron los judíos: ¿aún no tienes 50 años, y has visto a Abraham? Jesús les dijo: de cierto les digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Juan capítulo 8 versos 53 al 58. Ya vimos que Jesucristo declara: yo y el Padre uno somos. A Dios nadie le vio jamás, el unigénito Hijo, que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Juan 10:30 y capítulo 1 verso 18. Jesucristo es el Dios del Antiguo Testamento, sí, ese mismo, aquel que los faltos de entendimiento dicen de Él: Dios sanguinario y cruel, y que no es Dios. De este mismo Jesús, las mentes embotadas dicen: su nombre significa, he aquí el caballo. Estos profesando ser sabios son necios, son quienes nombra el apóstol Pedro, esos que encubiertamente introducen herejías destructoras y aún niegan al Señor que los rescató. Porque el nombre del Eterno, ya sea Yahvé, Jehová, Jehová, como quiera que se nombre, aun el nombre del Hijo de Dios, Jesús, en cualquier idioma, es válido. Entonces cuando invocamos el nombre de Dios en cualquier idioma, Él sabe entender, ¿o acaso te lo imaginas diciendo: hey, Zeus, es a ti,
responde, o limitas a Dios a una mente humana. ¿Acaso, aquel que la creó, no conocerá los pensamientos de cada uno? No reduzcas al Dios eterno a un Dios de las naciones. La palabra burro en el idioma italiano significa mantequilla. Si discutes esta cuestión con un idioma y con otro, en cuanto a su correcto uso, se vuelve una necedad. Yo escudriño la mente y pongo a prueba el corazón, dice el Eterno. Porque no quiero, hermanos, que ignoren que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube, y todos pasaron el mar, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Primera carta a los Corintios capítulo 10 versos 1 al 4. La roca al cual se hace referencia era el mismo Jesucristo, quien acompañó todo el tiempo a los israelitas en el éxodo por el desierto, y esta misma roca es el Dios eterno, como lo dice el rey David. Te amo, oh Eterno, fortaleza mía. Eterno, roca mía y castillo mío, y mi libertador. Dios mío, fortaleza mía en él confiaré, mi escudo, y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Salmos capítulo 18 versos 1 y 2. Escuchen, cielos, y hablaré, y oiga la tierra los dichos de mi boca. Goteará como la lluvia mi enseñanza, destilará como el rocío mi razonamiento, como la llovizna sobre la grama, y como las gotas sobre la hierba, porque el nombre del Eterno proclamaré. Engrandece a nuestro Dios. Él es la roca, cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud, Dios de verdad, y sin ninguna iniquidad en él, es justo y recto. Se engrosó ese pueblo tan amado, entonces abandonó al Dios que lo hizo, y menospreció la roca de su salvación. ¿Cómo podría perseguir 1 a 1000, y 2 hacer huir a 10.000, si su roca no la hubiese vendido, y el Eterno no los hubiera entregado? Porque la roca de ellos no es como nuestra roca, y aun nuestros enemigos son de ellos jueces. Porque la vid de Sodoma es la vid de ellos, y de los campos de Gomorra, las uvas de ellos son uvas ponzoñosas, racimos muy amargos tienen. Deuteronomio capítulo 33 versos 1 al 4, 15, y capítulo 30 verso 32. Yo soy el Alfa y la Omega, principio y fin, dice el Eterno, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Apocalipsis 1:8. Porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de él y para él. Colosenses 1:16. Así dice el eterno Rey de Israel, y su Redentor, el Eterno de los ejércitos, yo soy el primero, y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. Isaías 44:6. Haya, pues, en ustedes este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, y en la tierra, y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Filipenses capítulo 2 versos 5 al 11.